Muy buenas tardes a todos, más que bienvenidos. Y gracias por su presencia, su compañía de siempre. Entonces, nos encontramos una vez más hoy domingo y dispuestos a recibir cualquier pregunta que puedan tener sobre algún tópico, alguna consulta o alguna sugerencia de poder compartir algunas ideas en relación a algún tema sobre el cual sientan la necesidad de que podamos compartir, así que en ese caso pueden tomar el micrófono, levantar la mano, mandar un mensaje por escrito por el chat, como le resulta a cada uno más práctico. Bueno, Viviana parece que tiene una pregunta, si no me equivoco. Está levantando la mano, así que adelante, se puede activar el micrófono. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, ahí va. Swami, simplemente quería saber qué tal, la diferencia no me quedó clara entre Raga Nuga y Raga Marga. Raga Nuga y Raga Marga, en base a alguna charla reciente. Sí, Swami Tripurari se refirió a la diferencia entre ellas dos, pero la verdad que no terminé de comprenderla del todo. Bueno, en realidad no recuerdo el contexto exacto en el que mi Guru Maharaj compartió esa idea, pero lo que sí obviamente podemos decir al respecto es que en realidad no, en un sentido ambos términos son sinónimos. Igual vamos a definirlos y aclarar cualquier posible diferencia entre los términos, pero en verdad Raga Nuga y Raga Marga nos están hablando de una misma cosa. Por un lado, Raga Marga, la palabra Marga en sánscrito se refiere a sendero. Sendero. Y Raga es una manera abreviada de decir Raga Nuga. O sea, al decir Raga Marga es otra manera en la que yo podría estar diciendo Raga Nuga Marga. Entonces, Marga significa sendero. Raga se traduce como apego, básicamente. Generalmente es traducido como apego. Así que podemos dejarlo allí, aunque obviamente podemos darle otros significados. Y anuga, raga anuga, no es raga y nuga, sino raga anuga, pero al juntarse las palabras obviamente se pronuncia como raga anuga. Anuga significa, o se refiere a la idea de seguir, seguir a alguien, o seguir en este caso raga, ¿no? Seguir el apego, ¿no? Literalmente el término raga anuga se traduciría como siguiendo el apego, o seguir el apego. Obviamente la pregunta es, ¿qué es seguir? ¿De qué manera? ¿Y el apego de quién? ¿No? ¿Qué tipo de apego? ¿No? Y ahí es donde obviamente el término lo que implica es Raga Nuga Marga, o el sendero de seguir. El apego se refiere a aquella práctica en donde el practicante, el sadhaka, está intentando seguir el apego de los Brajavasis, de los asociados de Krishna en Vrindavan, quienes adoran a Krishna, más bien decir, más que decir adoran, yo diría aman a Krishna. Ellos adoran a Vishnu, adoran a Dios, por decirlo así, en Vrindavan, como Vishnu, como Narayan, pero para con Krishna su vínculo tiene más que ver con el amor, ¿no? ¿No? Hago la diferencia entre adoración y amor, porque por adoración, cuando hablamos de adoración, mi Guru Maharaj también menciona eso generalmente. Tenemos por un lado el objeto de adoración y el adorador. Y entre el objeto de adoración y el adorador existe la adoración. Eso implica cierta distancia entre el que adora y el objeto de adoración. Entonces, esta idea de adoración es más característica de senderos como Vaidhi Bhakti, Vaidhi Marga. En ese sentido habría cierta diferencia entre estos dos senderos. Quizás se estaba refiriendo a eso. Vaidhi Marga, y Raga Marga. Hace poco dimos una clase, cuando se hizo un seminario sobre Bhakti Tattva hace un mes atrás, un poco más, justo me tocó hablar sobre eso, reemplazar a Vaishnava Maharaj que no pudo ir, y hablamos sobre Vaidhi Marga y Raga Marga
lo menciono como un referente para más detalles sobre el tema. Pero bueno, Vaidhi Marga en pocas palabras tiene que ver con una adoración en donde existe esa conciencia entre adorador y objeto de adoración y se aspira a mantener esa conciencia eternamente, a entablar un vínculo con Dios en ese nivel en donde yo estoy consciente, estoy adorando a Dios y eso por ende lleva a una expresión, un tipo de acercamiento hacia esa realidad y un tipo de reciprocidad de Dios para con uno. Ahora, Raga Marga representa un tipo de abordaje muy particular, como me imagino estamos todos al tanto en una medida o en otra, en donde Krishna en un comienzo es conocido por nosotros como Dios, como la suprema personalidad de Dios, como el aspecto más confidencial de Dios, pero en la medida en que empezamos a ahondar en Krishna como el aspecto último de Dios, la idea de Dios empieza a quedar atrás, ¿no? Y empezamos en el sentido de que empieza a aparecer algo más por encima de Krishna ser Dios, ¿no? Y terminamos entendiendo en Vrindavan, para los habitantes de Vrindavan, el concepto de Krishna como Dios no hay lugar para eso, porque ellos aman a Krishna de una manera muy penetrante, muy intensiva, en términos de una relación amorosa en particular. Más que adorarlo, lo aman como amigo, lo aman como, ¿no?, hijo, lo aman como amante, ¿no? Y ese sentimiento, ese raga, ese apego, ese mamata, ¿no? Mamata quiere decir posesividad, un sentido del yo, mi, mío, ¿no? Como en este mundo existe raga y existe mamata, pero todo eso nos condiciona. En este mundo el sentido de la identidad está basado en el sentido de lo que creo que me pertenece y todo eso genera raga, apego a los objetos de los sentidos y crea toda una falsa identidad que se vuelve el principal problema en la existencia material. Pero todo eso dirigido en la dirección apropiada se vuelve la solución al problema, ¿no? Y vemos la aplicación última de eso en la esfera de Vrindavan, en donde todos ellos ven a Krishna en términos de un tipo de apego, en un tipo de y su identidad surge a partir de un tipo de posesividad para con él, un tipo de yo, mi, mío. Krishna es mi, ¿no?, amigo, Krishna es mi pequeño, y así cada cual en Vrindavan piensa, siente de esa manera, Krishna reciproca a ello, ¿no? Entonces el proceso a través del cual uno aspira a entrar en esa morada, aspira a relacionarse con Krishna, en esos términos se conoce como Raga Marga o Raga Nuga Marga, el sendero en el cual se sigue a través de escuchar, a través de cantar, a través de gradualmente mimetizarse con el humor de servicio de los Brajavasis, ¿no? Esto es un proceso gradual. Lo estamos justamente explicando en una serie de charlas, estamos dando en inglés en este caso, una obra llamada Raga Bhartma Chandrika de Vishwanath Chakravarti Thakur. Pero básicamente es todo un proceso, un cultivo en donde gradualmente uno, no, porque esto no es algo que uno pueda imitar de manera superficial y ya estar allí, ¿no? Pero gradualmente uno va accediendo, va entendiendo, va desarrollando cierta sensibilidad para apreciar, ¿no?, esa perspectiva, ese horizonte, digámoslo así, teológico. Y bueno, naturalmente uno gradualmente se va sintiendo atraído en esa dirección, va desarrollando un gusto, un anhelo, un raga eventualmente, un apego por tener ese apego que esos asociados exhiben, y obviamente con el progreso de la práctica el anhelo del practicante se va a volver específico. En un comienzo uno va a apreciar de forma más genérica todo lo que Vrindavan representa, todo el espíritu afectivo que Vrindavan representa, pero con la práctica y a través de cierto sadhu sangha en particular que vaya marcando la vida de uno, naturalmente uno se va a encontrar teniendo cierta afinidad específica en una dirección en particular de todos esos humores que existen en Vrindavan. Pero el punto es que, en pocas palabras, si uno quiere entrar a Vrindavan, si uno quiere acceder a esa morada eterna de amor y servicio, el proceso para entrar allí es Raga Marga o Raga Nuga Marga, no Vaidhi Marga. Vaidhi Marga es la adoración a Dios, estando consciente de que Él es Dios perpetuamente, más bien predominado por un sentido del deber, Él es Dios y por ende ha de ser servido. Eso va a conducir a otro destino que es el que se conoce en nuestro horizonte teológico como Vaikunta. Vaikunta, en donde Vishnu Narayan reside allí, y Él es adorado en el humor de Aishvarya, o de majestuosidad,
en donde el adorador es consciente, él es Dios. Eso genera una distancia y hay un tipo de amor por Dios, pero es un tipo de amor en donde lo amo a él porque es Dios. Él ha de ser amado en ese marco, mientras que en Vrindavan, los habitantes de Vrindavan aman a Krishna, pero no porque es Dios. De hecho, ellos no consideran que Krishna es Dios. Ellos lo consideran uno más de ellos, uno más, Brayavasi más, obviamente. No es mereciendo quién es él. Todo gira en torno al afecto a él, pero su visión de él es otra. Entonces, es muy particular, obviamente. Hay que tomarse el tiempo para procesar la propuesta, pero sí, en pocas palabras, Raga Nuga y Raga Marga serían sinónimos y tienen que ver con esta idea. Y Vaidhi Marga sería un poquito, no lo opuesto, porque la idea tampoco es presentarlos como una cosa que se opone a la otra, pero sí la otra variante que generalmente suele presentarse aparte de esta, ¿no? ¿Se entiende la idea? Bien, ok, perfecto. Gracias por la pregunta. Bueno, aquí enviaron algunas preguntas vía chat, así que continuamos con estas y después si alguien tiene alguna otra también la pueden plantear, ya sea por escrito, tomando el micrófono, como gusten. A continuación hay una pregunta de Bhuvaneshwari Dasi, dice así. ¿Podría hablarnos sobre aquellas recomendaciones que se dan al momento de pensar en entablar una relación con alguna agencia de Guru Tattva, como por ejemplo que sean de la misma casta, etcétera, teniendo en cuenta que dichas recomendaciones, si bien hacen referencia a aspectos relativos y materiales, pueden ayudar a que dicha relación sea más fructífera o se establezca un mayor vínculo? Es decir, si bien al momento de relacionarse con Sri Guru uno busca en dicho vínculo todo aquello que al Bhakti nutre, estas recomendaciones me llevaron a pensar que cierta similitud en aspectos relativos pueden ayudar o nutrir al vínculo y al cultivo interno. Si bien en esta era no existen castas, solo lo mencioné como un ejemplo de otras cosas. Pues este tipo de recomendaciones o declaraciones que se dan en las escrituras son más bien de un carácter relativo. Es importante entender eso, ¿no? Las escrituras entregan, digámoslo así, mandatos absolutos, ¿no? Declaraciones que son de aplicación universal en todo tiempo, lugar, circunstancia, y otras declaraciones tienen más que ver con elementos relativos. Relativos quiere decir no son de aplicación universal, permanente, no son para ser aplicadas a todos los momentos, a todas las personas, a todas las épocas, dependiendo qué declaración, de vuelta, dependiendo que, no sé, por ejemplo, las escrituras hablan de Chaturmasya. De hecho, en este momento nos encontramos en Chaturmasya, de acuerdo al calendario de la India. Existen 4 meses que en la India se considera como la estación lluviosa, y cada uno de estos 4 meses se recomienda que uno haga un determinado tipo de ayuno, ¿no? Esto no es algo obligatorio dentro del marco del Bhakti, ¿no? Del Raga Bhakti que intentamos seguir, pero existe esos designios en las escrituras, me refiero a eso, ¿no? Entonces en un mes se ayuna de hojas verdes, en otro de leche, en otro de yogur, en otro de urad dal. Entonces alguien puede tomar eso y absolutizarlo, ¿no? Volverlo una regla fundacional más que un detalle específico y decir, bueno, esto hay que hacerlo y quizás ni siquiera saber por qué, e incluso cometer el error de pensar, si por hacer esto mi bhakti mejora y por no hacerlo mi bhakti se ve afectado, ¿no? Cuando en verdad ese tipo de designios no están allí para afectar nuestro bhakti para bien o para mal. Más bien pensar de esa manera va a afectar nuestro bhakti negativamente. Y generalmente muchas personas pueden seguir eso sin ni siquiera saber por qué. No, en este mes hay que ayunar de esto. Y me dice, ¿pero por qué? Porque sí. Lo cual no es algo muy sustancial, ¿no? Y obviamente si uno investiga un poco se da cuenta, ¿no? ¿Por qué cada uno de esos meses se ha de ayunar de eso? Porque en la India, en esa época, temporada lluviosa, debido a la lluvia, debido a la humedad, determinadas comidas que se ven especialmente afectadas por la lluvia y la humedad en ese mes en particular y no son demasiado digeribles o sanos para ingerir en ese mes. Básicamente esa es la razón. Entonces, si uno analiza, es algo completamente relativo, ¿no? Geográfico, climático, ¿no? Nada, poco y nada que ver con algo que potencie mi bhakti. Entonces, es importante saber diferenciar entre estas cosas. Obviamente, para eso uno necesita
estudiar el Shastra de la mano del guru, al menos en ciertas secciones, y en otras obviamente con el tiempo ir desarrollando sentido común y desarrollando cierta intuición y sensibilidad para captar, ¿no?, el carácter, el trasfondo de cada una de estas declaraciones. Entonces, en relación a este punto de la pregunta, se menciona en algunas secciones de las escrituras, como en el Hari Bhakti Vilas, por ejemplo. Hari Bhakti Vilas es un libro bastante particular que hay de ser comprendido debidamente, porque ese es un libro compuesto por Sanatan Goswami, aunque también se menciona que Gopal Bhatta Goswami está involucrado en la composición. Muchos de los libros de los Goswamis, ¿cómo decirlo?, son de autoría oficial de uno de ellos 6, pero muchos de ellos, otros de los Goswamis, también contribuyeron, ¿no?, incorporando ciertas notas o comenzando con el borrador del libro, el cual luego fue continuado por otro de los 6 Goswamis. Con esto no digo que todos los libros de los 6 Goswamis los escriben los 6 Goswamis, ¿no? Pero en algunos de ellos se dice eso, ¿no? Srila Jiva Goswami menciona en su Sat Sandarbha, al comienzo le agradece a Gopal Bhatta Goswami, quien, de acuerdo a él, comenzó la idea original del libro con las primeras notas, pero luego Jiva Goswami tomó eso y lo elaboró en un tratado amplio, extenso, monumental. Entonces, Sanatan Goswami, y en conexión, si queremos de alguna manera mencionarlo con Gopal Bhatta Goswami, allí en el Hari Bhakti Vilas se entrega toda una lista de reglas y regulaciones, de mandatos para el Vaishnava, para el Gaudiya Vaishnava, qué hacer, cómo hacer, todos los miles de detalles, pero miles, ¿no? Y Guru Maharaj habla al respecto también de ello, ¿no? Y allí se dicen muchas cosas, muchas de carácter absoluto desde ya, no es que estamos desmereciendo la obra, pero muchas de carácter relativo. Y realmente si uno intenta, y interesantemente, por ejemplo, al final del libro, Sanatan Goswami va a mencionar, este libro principalmente está compuesto para Grihastha Vaishnavas, lo cual es una manera, es una relativización de la obra, no como algo negativo, sino que pone un contexto a la obra, la cual es relativa a un determinado ashram, no a todos los ashram, aunque entre medio de la obra también él aclara en ciertas declaraciones, esto se aplica a los Vaishnavas en general, por decirlo así, no a ciertos Vaishnavas en particular, pero en términos generales ciertas directrices son para ciertas personas. Pero nadie puede seguir todas esas directrices, incluso en cierta parte, por ejemplo, menciona, uno debe vestirse únicamente con ropa limpia y pura que ni siquiera haya sido tocada por ningún insecto. Imagínense, yo no sé cómo se llevaría a la práctica eso en ese momento, pero no creo que tenían secarropa en esa época y de manera que ningún insecto entraba a la máquina y la ropa estaba intacta, ¿no? Generalmente secaban la ropa a la intemperie. Pero bueno, el punto al que voy con esto es, ¿no?, si uno no tiene cierto criterio puede... Entonces en este Hari Bhakti Vilas encontramos declaraciones como esta, ¿no? Uno idealmente debe aceptar un guru de su mismo varna, principalmente en este caso, no tanto ashram, aunque también se menciona eso, pero varna, ¿no? Por ejemplo, si uno es brahmana, que el guru sea brahmana; si uno es kshatriya, que el guru sea kshatriya. Aunque generalmente los brahmanas, socialmente hablando, son los gurus de toda la sociedad, pero aquí ya estamos de vuelta hablando en términos relativos de varna y ashram. Varna y ashram, ¿no? Y obviamente el Gaudiya Vaishnavismo de entrada rechaza ese concepto, ¿no? Dharma pravarito kaita votra paramo nirmacharanam sutana. El segundo verso del Bhagavatam comienza haciendo a un lado esta consideración relativa. Y obviamente además está a decir en los tiempos actuales, el sistema Varna Ashram no es algo operativo en la sociedad del mundo, ni siquiera en India, que decir en otros países. Pero al mismo tiempo, aunque un sistema como Varna Ashram no es operativo en un sentido oficial, la esencia de ese sistema sigue estando allí, ya que es un principio eterno de la existencia material. Krishna mismo lo dice en el Gita. Chaturvarnyam mayashristam guna karma vibhaga satasya kartaramapimam vidya kartaramabhyam. Este sistema social que está dividido en 4 castas, 4 ashrams, yo mismo lo creo, aunque al mismo tiempo él dice yo estoy más allá de él. Como diciendo, eso no tiene tanto que ver conmigo, es algo de ajuste ocupacional, material, psicofísico, pero no tiene que ver con Bhakti. Aunque se recomienda la adoración a Vishnu aquí y allá en las escrituras que lidian con este sistema, Karma Kanda en el Veda,
entre otra adoración a diferentes devas. Pero bueno, no me quiero ir de tema. El punto es que Varna y Ashram no existe oficialmente hoy en día en el mundo, pero siguen existiendo, no sé, no por llamarlo castas necesariamente, pero sí modelos psicológicos, patrones de conducta, personas más inclinadas hacia una vida intelectual, hacia una vida, no sé, de docencia, sacerdotal, todo eso tendría que ver con lo brahmínico, personas de carácter más bien administrativo, si se quiere, clase política, todo eso tendría que ver más con clase kshatriya, ¿no? Clase obrera, clase mercantil, digámoslo así, comerciante, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la recomendación que se da allí es en términos relativos, ¿no? Como diciendo, porque estrictamente hablando, si estamos hablando en nuestra escuela como Gaudiya Vaishnavas, de partida, Mahaprabhu que dice, Kiva Bripra Kripa Nyasi Sudra Kininai, Sei Krishna Tattva Guru Hai. Dice, no importa que uno sea un brahmana, un kshatriya, un vaisya, un sudra, si alguien conoce Krishna Tattva, la verdad acerca de Krishna, él es mi guru. El punto es, al yo buscar un guru, mi interés central es eso, ¿no? No que sea brahmana, no que coincida del todo con mi psicología. Ahora vamos a ir a eso también teniendo un lugar, pero partamos de la idea general, ¿no? La consideración central a la hora de tener un guru o de aceptar un discípulo, de uno ser guru, no es que pertenezca a mi misma casta, por decirlo así, o que tenga mi misma inclinación psicoemocional o lo que fuere. No necesariamente, vemos que no es el caso en la historia del Gaudiya Vaishnavismo. Incluso, ¿no?, en la época en que el sistema de castas estaba establecido, en la época de Mahaprabhu, Varna y Ashram era muy de más, digámoslo así, estaba establecido hasta el punto que se había tornado una forma viciada, distorsionada de su forma original. Entonces los brahmanas habían creado todo un monopolio religioso en la sociedad, y así sucesivamente, ¿no? Considerando a los descastados como sin derechos, prácticamente al borde de la esclavitud y diferentes tipos de abusos, ¿no? Entonces Mahaprabhu, más que establecer el sistema de Varna y Ashram por encima de todo, él vino a entregar amor por Krishna, enfatizando todas las almas son elegibles para ello, y vemos que sus asociados, muchos de ellos pertenecían a diferentes castas y todos ellos fueron empoderados por Mahaprabhu para entregar el santo nombre, iniciar a personas. Por ejemplo, Narottam Das Thakur, él no había nacido en familia brahmínica, pero inició a miles de brahmanas. Raghunath Das Goswami había nacido en familia Sudra, pero es nuestro Prayojan Tattva Acharya. Ramananda Rai, que decir, ¿no?, quien es el Raga Marga Guru de Mahaprabhu mismo, él también había nacido en familia Sudra, Grihasta, ¿no?, y Kshatriya al mismo tiempo. O sea, Sudra, pero Kshatriya en el sentido de se mantenía ocupado en el gobierno, ¿no? Entonces, a lo que voy es, Mahaprabhu siendo sannyasi, brahmana, y siendo instruido por él, eso rompía todos los esquemas de la época. Entonces, un punto central es ese, no nos condicionemos excesivamente en tratar de sobreenfatizar ese punto, porque en definitiva lo que va a llegar, el intercambio entre guru y discípulo, va más allá de Varna Ashram, va más allá incluso de la naturaleza adquirida, lo cual no deja de ser un aspecto de Maya, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de nuestra naturaleza, nuestra psicología, no deja de ser una combinación de las tres gunas, sattva, rajas, tamas. Incluso por más sáttvico que alguien sea, rajas y tamas sigue estando allí, porque las tres gunas conviven en simultáneo, aunque una pueda tener predominancia sobre la otra. Nunca una guna existe y elimina por completo a las otras dos, sino que las tres coexisten, conviven permanentemente, en todo momento, hasta que obviamente sean trascendidas. Entonces, este es un punto importante, ¿no? Porque a veces también como Gaudiya Vaishnavas enfatizamos, bueno, voy a equilibrar mi naturaleza, esta es mi naturaleza, tengo que estar balanceado. Y sí, no estamos diciendo que no estamos diciendo que uno se reprima o que uno, no sé, se vuelva un fanático y quiera trascenderlo toda la noche a la mañana, pero también uno tiene que cuidarse de no irse para el otro extremo, ¿no? En el nombre de balancear mi naturaleza, termine cediendo ante eso más de la cuenta, y balancear mi naturaleza significa busco un punto de balance sobre el cual puedo avanzar más espiritualmente y puedo trascender más mi naturaleza adquirida, ¿no? Y puedo adquirir
por decirlo así, el potencial último de naturaleza espiritual que me acompaña. Entonces uno también tiene que ser muy atento y mantener ese termómetro cerca de uno, ¿no? En el nombre de atender mi naturaleza, uno puede decir, necesito hacer esto, necesito darme este gusto, necesito ceder ante esto, necesito, no sé, lo que fuere, ¿no? Casarme, tener una familia, trabajar, hacer este deporte, estudiar esto. Yo no estoy diciendo en ningún momento nada de eso está mal. Pero como Gaudiya Vaishnavas, al menos en teoría, debemos entender todo eso a lo que yo le estoy dando lugar, que no es estrictamente bhakti, obviamente debería darle lugar de tal manera que nutra mi bhakti y que yo sienta, haber hecho esto me está ayudando a acercarme más a Krishna, a profundizar más en el Raga Marga. Porque si eso no está pasando, en definitiva los ajustes que esté haciendo no dejan de ser algo temporal, no dejan de ser algo que el tiempo va a devorar eventualmente, ¿no? Entonces no tiene un valor permanente en la eternidad. Entonces, por más entretenido que sea, por más gratificante que sea, por más lo que fuere que sea en el momento actual, si eso no está facilitando, ¿no? Nuestro avance hacia lo eterno, entonces eso no tiene mucho propósito en última instancia. Espero que se entienda. Como Gaudiya Vaishnava digo esto, obviamente alguien que no aspira a la trascendencia va a considerar que eso lo es todo y ya, va a vivir para eso. Pero en nuestro caso, cuando intentamos hacer ajustes en nuestra naturaleza, ¿no? o satisfacer en cierta medida, sin represión, como digo, pero en su justa medida, las demandas físicas, mentales, etc., eso ha de ser hecho de tal manera de no alimentar de más, ¿no? Ese lado y terminar sobreidentificándome más de lo que ya pueda estar con mi naturaleza adquirida, ¿no? Entonces, por un lado eso, ¿no? La transacción entre guru y discípulo es supramundana, ¿no? Tiene que ver con bhakti, no tiene que ver con elementos relativos, aunque los elementos relativos puedan estar ahí, la esencia de la relación guru-discípulo no tiene que ver con nada de este mundo, básicamente, ¿no? Entonces, en un sentido, si ambas partes son sinceras, cualificadas, eso no va a importar, ¿no? Y encontramos muchos ejemplos de eso. Pero, por otro lado, como decimos, no necesariamente todas las dos partes sean completamente cualificadas. Depende del caso, a veces quizás el caso general, el gurú puede ser cualificado, el discípulo no tanto, pero hay para todos los gustos. Y en algunos casos el elemento relativo todavía tiene un peso que afecta, que influye, y en ese caso es que estas recomendaciones se dan, ¿no? Trata de encontrar, de asociarte, tomar refugio con alguien que de alguna manera, con quien, porque, como dando a entender, si no tienes la plena capacidad de contactarte con la esencia devocional de esa persona y de extraer, por decirlo así, de beneficiarte desde ese lugar esencial trascendiendo todo lo relativo, quizás lo relativo, si no tienes esa capacidad, quizás lo relativo te afecte, ¿no? Si eres occidental y tu guru es hindú, de vuelta, son elementos relativos, ¿no? Un guru estrictamente no es hindú y es ofensivo considerar un Vaishnava en términos de su nacionalidad, por ejemplo, ¿no? Porque se considera que su ideal va más allá de este mundo. Por lo tanto, catalogarlo y limitarlo a eso, ¿no? Obviamente a veces uno al expresarse lo puede decir, pero entendiendo eso es un elemento que no me habla en realidad de la persona, del potencial de la persona. Pero en la situación presente de uno, por momentos, no sé, alguien puede ser hindú y tener una idiosincrasia hindú, una forma de expresarse que para un occidental puede ser, no sé, fuerte, cortante por momentos, o incomprensible por momentos, más allá de que uno no entiende el idioma, ¿no? Pero me refiero a la estructura, la psicología, lo cual sigue siendo algo relativo de vuelta, ¿no? Pero si uno no tiene esa capacidad, puede cometer ofensas, puede pensar, uy, ese Vaishnava fue crítico, fue violento, fue ofensivo porque se expresó así, pero después uno se da cuenta, todos los hindúes se expresan así, es algo de carácter cultural, ¿no? Y a veces hay tantas diferencias entre culturas que uno no logra ver que lo otro es una diferencia cultural, sino que, ¿no? que le adjudica a eso un carácter más trascendente, lo cual no lo tiene. Entonces, en esos casos es donde se recomienda tratar de tener la asociación, el refugio o la asociación. Rupa Goswami, él diría, uno de los tres tipos, él dice, Sadhu Sangha posee tres características centrales. Él dice, ¿cómo es? Snigdasya, Svatavara y, bueno, y la que estamos hablando aquí.
Jana, la expresión que buscar. Bueno, no me viene el término en sánscrito en este momento, pero él dice, el sadhu sangha que uno debe buscar idealmente es Svatavara, con Vaishnavas que sean más elevados que uno, ¿no? Como siempre estar tomando guía y refugio de personas que continuamente nutren el proceso. Obviamente uno se va a asociar con Vaishnavas a distintos niveles, pero especialmente tener esa conexión Svatavara, Snigdasya, significa afectuosos, con Vaishnavas que sean afectuosos con uno, bien intencionados, obviamente, que la interacción sea en esos términos, que esa sea la moneda corriente, por decirlo así, afecto, confianza, fe, no presión, no temor, no obligación, porque eso tiene los días contados. Y creo que Svajana, o algo similar, Svajana, estoy tratando de encontrar, bueno, que quiere decir que sean de una misma naturaleza. Y obviamente esto puede tener muchos niveles de aplicación, ¿no? La misma naturaleza puede incluso referirse a una afinidad interna en relación con Krishna, en Golok Vrindavan, lo cual uno idealmente es importante si uno tiene cierta afinidad que alguien con esa afinidad nutra eso. Pero también se puede referir a un aspecto más relativo que es el que estamos hablando, ¿no? Asociarnos con Vaishnava de una naturaleza similar, una psicología similar, ¿no? Naturalmente el lado humano sigue estando allí, como digo, la naturaleza adquirida sigue estando allí, hay que hacer algo con eso, y ese algo obviamente es tratarlo de poner al servicio. Y bueno, como digo, ¿no? Si uno no es plenamente trascendental y no tiene la capacidad de asociarse con cualquier Vaishnava de cualquier naturaleza y captar únicamente la esencia de esa asociación, tampoco hay que torturarse por eso. Es entendible que uno necesite cierta comodidad, ¿no? No en un exceso, ¿no? Porque tampoco uno se puede volver caprichoso y solamente me voy a asociar con aquellos que encajen con mi forma de ser, porque también todo se puede volver una trampa en donde evito todo lo que me desafíe, evito toda asociación que me descoloque, que me ponga a prueba y únicamente me quiero rodear por personas que personifiquen una zona de confort para mí, ¿no? Y a veces en el nombre de son mi naturaleza, solo encajo con ellos, es otra forma de decir, ¿no? No estoy exigido ahí, la paso bien, no tengo que cambiar mucho. Entonces también hay líneas finas en todo esto que cada cual con su propia sinceridad irá observando. Entonces, bueno, algunas ideas que quería mencionar, como queriendo establecer por un lado lo relativo de esa declaración y cómo eso puede ser trascendido en la medida que uno tenga la capacidad y cómo en la medida en que esa capacidad no esté, uno le puede prestar atención a eso. Y como digo, va más allá de casta, como la pregunta lo dice, tiene más que ver con ciertos patrones psicológicos, cierta naturaleza y naturalmente, como dice el dicho, pájaros del mismo plumaje vuelan juntos, ¿no? También en diferentes misiones, diferentes modalidades, dentro de cada misión hay diferentes templos o gurús o grupos y subgrupos y naturalmente se van dando cosas así, y no necesariamente porque sean todos iguales, vemos que eso no se da siempre así, pero compartir una misma naturaleza no solamente tiene que ver con que tenemos una psicología similar, de hecho a veces eso puede ser aburrido, ¿no? Si todos somos iguales, sentimos igual o parecido, ¿no? Entonces la diversidad, como dice el dicho, es el condimento de la vida. Entonces también es importante abrirnos al desafío de lo que implica vínculos diversificados en la asociación Vaishnava. Continuamos. Hay algunas otras preguntas que han enviado aquí en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera presentar en vivo, me avisa, o levanta la mano o toma el micrófono. Voy continuando por mientras. Braja Hari Das pregunta. He escuchado a Srila Tripurari Maharaj y a usted mencionar sobre la presencia en el corazón del Vaishnava de un poco de Radha. ¿Es posible que pueda, por favor, profundizar en esto? Pues, básicamente la idea a la que mi Guru Maharaj se refiere al mencionar eso es que Srimati Radharani podría ser definida como Bhakti Devi, como la personificación última de la devoción, de la energía devocional, a veces llamada Bhakti Shakti, a veces llamada Sarup Shakti. Son formas de referirnos, ¿no?, a un mismo principio. En un sentido abstracto, vamos a decir, Krishna es Shaktiman, la fuente de toda energía, el poseedor,
energético, digámoslo así, y él posee infinitas potencias, las cuales generalmente son resumidas, por decirlo así, en 3 secciones. Swarup Shakti o Antaranga Shakti, su energía personal interna, Tatastha Shakti o Jiva Shakti, la energía intermedia o marginal, las jivas, y Maya Shakti o Bahiranga Shakti, su energía externa o material. Entonces, Swarup Shakti se refiere no solo a una energía espiritual, porque nosotros como Jiva Shakti somos energía espiritual, pero se refiere a la energía espiritual personal interna de Bhagavan, la que constituye su propio fuero interno, digámoslo así, su propio mundo interno. Su energía más personal íntima que tiene una... De vuelta, entre Swarup Shakti y Tatastha Shakti hay ciertas diferencias. Obviamente hay una similitud. Nosotros como Jiva Shakti somos más cercanos al Swarup Shakti que a Maya Shakti, en el sentido de que Maya Shakti es inerte, inconsciente, Achit, Asat, Nirananda, no posee bienaventuranza intrínseca, aunque nos puede parecer que sí en nuestro estado ilusorio. Cuando contemplamos Maya Shakti sentimos muchas veces todo un, ¿cómo decirlo? Toda una esperanza, si se quiere, toda una proyección de disfrute que supuestamente está latente allí esperándonos. Pero en realidad lo único que está pasando es que estamos proyectando nuestro propio Satchidananda hacia el Asat Achit Nirananda de la materia y pensando, uff, hay algo allí. Pero en realidad soy yo mismo que me proyecté allí, me zambullí mediante el apego hacia los objetos de los sentidos, ¿no? Entonces, Jiva Shakti, nosotros como almas espirituales, tenemos más cercanía a Swarup Shakti, que tiene su propia forma de Satchidananda, Sandini, Sambit, Ladini, que sería Super Sat, Super Chit, Super Ananda, como mi Guru Maharaj se lo traduciría como Satchidananda con esteroides, por decirlo así, potenciado. Entonces, y la materia tiene Asat, Achit y Nirananda, ¿no? Que es una sombra desvirtuada del verdadero existencia, conciencia, bienaventuranza. Pero al mismo tiempo hay una diferencia entre Swarup Shakti y Jiva Shakti. Jiva Shakti, la naturaleza de Jiva Shakti es Anu. El Satchidananda del alma es Anu, quiere decir de constitución atómica. A nivel cuantitativo es infinitesimal, por lo tanto se ve afectado por Maya Shakti, lo cual no ocurre con Swarup Shakti. Swarup Shakti no solo, como decimos siempre, no se ve afectado por Maya Shakti, sino que afecta a Bhagavan mismo en un sentido trascendental, positivo. Entonces, y es otro tipo, no solo es a nivel cuantitativo, no estamos hablando aquí de números, sino a nivel cualitativo, es otro tipo de espiritualidad, si se quiere, otro tipo de energía espiritual. Entonces, aquí estoy hablando en términos abstractos, de vuelta energéticos, pero al mismo tiempo la concepción Vaishnava es que todo está personificado en última instancia, ¿no? Cuando hablamos de energía, hablamos de entidades. Entonces, cuando hablamos de Sri Radha, estamos hablando del Adi Shakti, ¿no? De la fuente original de toda energía, ¿no? Siendo que Swarup Shakti es la energía suprema, ¿no? Podríamos decir que Jiva Shakti es una representación parcial de ese Swarup Shakti, Maya Shakti una representación desvirtuada, por decirlo de alguna manera, del Swarup Shakti. Pero el Swarup Shakti es el manantial sublime de toda manifestación energética, y la personificación de ese Swarup Shakti es Sri Radha, Srimati Radharani. Por lo tanto, todas las demás Shaktis y todas las demás personificaciones de los diferentes Shaktis, ¿no? Lakshmi Devi, Durga, Kali, Saraswati, todas las Devis que en el panteón hindú personifican diferentes formas y potencias, diferentes Shaktis, todas ellas tienen su origen en Sri Radha y representan diferentes aspectos o funciones de Sri Radha, así como las distintas gopis incluso, representan diferentes aspectos que todos ellos se encuentran plenamente en Sri Radha en su plenitud. Entonces, en ese sentido, ella es Bhakti Shakti, ¿no? Bhakti es el aspecto esencial del Swarup Shakti, tal como lo describe la Jiva Goswami en sus Sandarbhas, ¿no? Bhakti es la esencia del Swarup Shakti. Obviamente hay muchas expresiones del Swarup Shakti, no es una energía uniforme que solamente es de una forma y hace una sola cosa de una sola manera, pero la esencia de este Swarup Shakti ha sido determinado como Bhakti.
Y también Bhakti ha sido definido en términos de Shakti como una energía, potencia devocional, la cual obviamente, como mencionamos siempre, no es inherente a la constitución de Jiva Shakti, pues Jiva Shakti es una energía categóricamente diferente, pero la cual puede descender, llegar a la vida de Jiva Shakti, bendecir a las almas, y a través de esa conexión entre Swarup Shakti y Jiva Shakti, Tatastha Shakti puede alcanzar su máximo potencial. Entonces, Bhakti Shakti es otra manera de hablar de Swarup Shakti, siendo que Srimati Radharani es la personificación del Swarup Shakti, del Bhakti Shakti. Entonces, si en un devoto hay un poco de Radha. ¿Por qué? Porque a la hora de hablar de devoto, a la hora de hablar de Bhakta, estoy hablando de Bhakti, ¿no? Para que alguien sea un Bhakta, un devoto, quiere decir que Bhakti llegó a su vida. En el caso de ciertas almas, no podemos decir que hay un poco de Radha si Bhakti no llegó a su vida. Entonces, que Bhakti llegó a su vida quiere decir que la personificación última del Bhakti, Shri Radha, llegó a su vida. En ese sentido, en cada devoto reside un poco de Shri Radha. Y eso es también para mí una meditación muy, ¿cómo decirlo?, muy preventiva en el buen sentido de la palabra, muy protectora y también que nos ayuda a apreciar al Vaishnava, ¿no? Por más que todavía un Vaishnava, incluso neófito, pueda estar exhibiendo, no sé, ciertos síntomas de todo principiante, cierta inmadurez o ciertas impurezas que ya están en el proceso de ser erradicadas, pero todavía siguen allí, para ponernos a prueba nosotros probablemente, uno debe recordar, ¿no? Hay un poco de Shri Radha, un poco o mucho, dependiendo del caso, en esa persona. Por lo tanto, es venerable para mí. Esa persona se ha vuelto el lugar de residencia, el lugar de reposo de Srimati Radharani, quien es completamente venerable para Sri Krishna mismo. ¿Qué tan venerable debería ser para mí? Entonces, a la hora en que mi mente proyecta fallas, defectos, críticas en un Vaishnava, debo recordar quién está residiendo en el corazón de ese Vaishnava para que ese Vaishnava sea un Vaishnava, incluso, como digo, un Kanishta Vaishnava, un Vaishnava inmaduro, por decirlo así, un Vaishnava novato, lo cual no quiere decir una persona maligna, malintencionada ni desviada, simplemente alguien que está comenzando. Y siempre uno va a tener que ser novato en cierta etapa al comenzar. Pero si Radha está allí, por lo tanto algo sumamente extraordinario ya está allí, yo debo concentrarme en esa dirección, ¿no? Aprender a ver a los Vaishnavas en términos de ese lado extraordinario y no quedar atrapado en relatividades, porque si quedo atrapado en lo relativo, incluso un Vaishnava puede ser no un novato, un Vaishnava muy avanzado, pero aún así puede estar exhibiendo cierta relatividad en su carácter, en su forma de expresarse, y yo puedo ofenderlo, como la famosa historia del Raja Suya Yajna, la deben conocer, en donde los Pándavas habían organizado esta ceremonia muy elaborada y al final de esta ceremonia, que duraba mucho tiempo, tenía que sonar una campana por propia cuenta, la cual indicaba el éxito del sacrificio, el yajna. Y la última parte era servir prashadam, cocinar prashadam, invitar a los sadhus y ocuparse en Vaishnava Seva, ¿no? Servir a los Vaishnavas sirviendo prashadam. Entonces, Draupadi había estado cocinando, la esposa de los Pándavas, y cuando todos están honrando Prashadam, todos miran a la campana, esperando la campana suene, dictando el éxito de la ceremonia, pero la campana no sonaba. Entonces, los Pándavas se encontraban muy preocupados, ¿no? En última instancia, el propósito de todo esto era satisfacer a Krishna. Entonces, van donde Krishna le preguntan, ¿por qué la campana no está sonando? ¿Cuál podría ser la razón? Hemos realmente tomado todos los cuidados para que el sacrificio, el ritual, la ceremonia, todo sea preparado, ejecutado de la manera correcta. Entonces Krishna dijo, alguien ha cometido Vaishnava parado. En otras palabras, eso ha arruinado todo. Entonces los Pándavas se escandalizan, por decirlo así, comienzan a indagar, ¿no? ¿Quién pudo haber hecho eso? ¿No? Y cuando llegan a Draupadi, ella se encuentra cabizbaja y ella dice, sí, fui yo. Yo cociné incontables preparaciones de manera muy elaborada y cuando estuve sirviendo, hubo un Vaishnava que recibió el prasadam y yo le serví tantas preparaciones con cada una, con un gusto diferente y tanta elaboración allí, pero él comenzó a mezclar todas las preparaciones volviéndolas una misma cosa y comenzó a honrar eso. Entonces yo en mi mente pensé, ¿cómo puede este devoto ser tan incivilizado?
y lo critiqué mentalmente. Entonces Krishna, cuando escucha eso, confirma, sí, por eso que la campana no sonó. Volviendo, relacionado un poco a la pregunta anterior también, ¿no? Entonces nuevamente vuelven a preparar todo y obviamente en este caso Draupadi se cuida de no ofender a ese Vaishnava, entendiendo su Vaishnavismo no tiene nada que ver con la forma en la que elige comer, ¿no? Esto es algo similar al error de Brahman, el Brahma Vimohan Lila, ¿no? Yendo a un nivel incluso más elevado, cuando él va a Vrindavan y ve a Krishna con sus amigos en pleno picnic, y ellos están comiendo de manera aparentemente incivilizada para lo que es el estándar de Brahma Loka, ¿no? Brahma es Vidhi, sigue a la perfección reglas, regulaciones, como se dice, para uno nacer como Brahma, uno tiene que ejecutar Varna Ashram de manera perfecta durante 100 vidas, imagínense, y no es algo sencillo, son miles de reglas y regulaciones. Entonces, Brahma es alguien muy seguidor de todo esto, y llega allí, y Krishna y los Brajavasi y sus amigos, los Gopas, están comiendo mano izquierda, probando algo, dándole de probar al otro en la boca, uy, esto está muy bueno, robándole al otro de su vianda, algo que para Brahma era totalmente incivilizado, pero como ustedes saben, él escuchó, Dios está allí, los devas decían, Dios mató a Gasura y ahora hay todo un evento allí en la tierra, y Brahma dijo, este no puede ser Dios, ¿no? Sí es Krishna, es mi guru, es el supremo, al comienzo de la creación él me inició, pero él no estaba así en ese momento, él debe ser un engañador, y él ahí es donde intenta robar los terneros, los gopas, poniendo a prueba al supuesto engañador, y sabemos cómo termina la historia, ¿no? Entonces él comete una ofensa mental también, ¿no? Al juzgar a Krishna y a los Brajavasis por su falta de civilización. Entonces, volviendo a la historia, Draupadi, ella vuelve a cocinar entendiendo, ¿no?, que el Vaishnavismo de esa persona, ¿no?, el Srimati Radharani presente en el corazón de esa persona no tiene nada que ver con la forma en la que la persona elige mezclar los alimentos en el plato, o es algo completamente relativo. Entonces, en este caso ya se evita cometer la ofensa, el Vaishnava vuelve a honrar al Prashan, vuelve a mezclar todo, ya que ese era su estándar, digámoslo así, y Draupadi no comete aparad, y en ese momento la campana suena. Entonces, obviamente la moraleja de la historia es, si queremos que la campana del Bhakti suene en nuestro corazón, que el yajna tenga éxito, ¿no?, el esfuerzo, el trabajo que estamos realizando, debemos cuidarnos de no incurrir en aparad, y esto implica en gran parte de saber cómo relacionarnos como los Vaishnavas y separar, ¿no?, estos elementos relativos de psicología, de cultura, de conducta, con el Vaishnavismo, la presencia de Radha, como queramos llamarlo, ese principio extraordinario de gracia divina que ha elegido sin causa alguna tocar a esa alma, misericordia sin causa, recordemos, ¿no?, y entregarle todo un nuevo horizonte a futuro. Como mencionamos siempre, debemos ser, si queremos generosidad para nosotros, si la necesitamos, les recomiendo que la busquen, ¿no? Y si queremos que no nos juzguen por lo que hicimos ni por lo que todavía somos, sino más bien por el ideal que ha llegado a nuestra vida, de la misma manera debemos comportarnos con los demás. No debemos juzgar a los demás ni por lo que fueron o lo que hicieron, ni por lo que hacen, ni por lo que son, sino por lo que quieren ser, por el ideal que ha tocado sus vidas, el potencial que les acompaña. Y esta idea uno incluso la puede extender a un alma condicionada, que incluso todavía no ha entrado en contacto con Bhakti, pero tiene el potencial para eso. Eso es justamente lo que mueve a un Vaishnava en su compasión a entregar Bhakti a otros, a extender la gracia a otros, ¿no? Esa persona, ella va a ver, oh, ¿no?, esta alma no tiene un potencial brillante para entrar en contacto con Bhakti, para alojar a Radha en su corazón, por decirlo así, pero eso aún no ha ocurrido. ¿Qué puedo hacer para que eso ocurra? Entonces, aunque Bhakti no está allí, esa persona quizás no está apreciando un poco de Radha en su corazón, pero el Vaishnava es tan compasivo que inmediatamente ve el potencial de esa persona y ya empieza a ver ese poco de Radha en el corazón de la persona, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Entonces, sería básicamente esa la idea, ¿no?, al decir que en el corazón de cada Vaishnava hay un poco de Radha. Si Radha está presente en una medida u en otra. Por lo tanto, debemos ser muy, muy cuidadosos y muy sustanciales, muy maduros, ¿no? No quedar atrapados. Si vamos a ser puestos a prueba, sin duda alguna, en este sentido vamos a fallar probablemente muchas veces,
y tenemos que tomar la actitud correcta a ese respecto, lograr separar una cosa de la otra, valorar lo que hay que valorar, incluso si la circunstancia nos abruma y no tenemos la capacidad de lidiar con ciertas relatividades, ciertos devotos, puede pasar. Humildemente debemos reconocer, no tengo la capacidad de lidiar con eso, voy a tomar la distancia de vida, de manera que a esa distancia me pueda mantener apreciando ese poco de radha que existe en el corazón de ese devoto. Y no quedar, ¿no?, completamente absorto y perturbado por otros elementos relativos que pueden estar allí también. Entonces, el principio básico es, sea el caso que fuere, debo hacer los arreglos para mantenerme apreciando el lado devocional del Vaishnava, ¿no?, el horizonte, el potencial brillante del Vaishnava. Porque si yo no hago eso, yo tampoco voy a recibir eso en mi propio caso. Yo mismo me estoy saboteando mi propio proyecto devocional. Entonces, es importante de una u otra forma tener esto presente. Continuamos. Quedan unas 2 preguntas por el chat, así que continúo con estas. Y si, como digo, siempre si alguien tiene alguna otra consulta, la envían por escrito, levantan la mano, toman la palabra. Carolina Fesa dice así, conectando con la pregunta que realizó la madre Bhuvaneshwari. Recuerdo haberla escuchado a usted que decir que amistad entre Vaishnavas o aspirantes a Vaishnavas idealmente es un constante y recíproco intercambio de siksha. ¿Podría compartirnos algunas recomendaciones de su consideración para entablar vínculos saludables entre practicantes? Bueno, creo que esa frase es más típica de Vaishnava Maharaj que mía, pero no niego que quizás me la haya apropiado en alguna clase o que haya venido la inspiración también y yo la haya mencionado, pero sí lo recuerdo a Maharaj habiendo mencionado este concepto en más de una ocasión. Ya sé que es una frase que se le haya inspirado en su corazón, que le haya escuchado a alguien más, al final del día nunca vamos a terminar, ¿cómo decirlo?, reclamando propiedad intelectual de ninguno de estos conceptos, ya que no somos quienes para adueñarnos, ¿no?, y apropiarnos de alguna realización que pueda llegar a nuestras vidas, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de un sentido transpersonal de autoría, ¿no? O sea, por más que uno escriba un libro, el éxito de un libro devocional es que yo no escribí el libro, ¿no?, sino que fui un instrumento, ¿no?, y que alguien más lo escribió, ¿no? Una vez pensaba en esa idea, ¿no? Generalmente en este mundo uno es el que escribe un libro, ¿no?, y generalmente existe considerable identificación de uno como el autor de la obra, y el libro lo escribe para alguien más, ¿no?, para que otros lo lean. Pero idealmente en el estado, como digo, transpersonal de autoría Vaishnava, si uno escribe, entre comillas, el libro, idealmente el éxito de la autoría es que uno no haya sido el que lo escribió, e idealmente el libro es para uno, ¿no? Por empezar, ¿no? Uno es el que va a leerlo, el que va a aprender algo de aquello que se reveló a partir de uno, ¿no? Y obviamente eso se aplica no solo a escribir un libro, ¿no?, sino a estar compartiendo como en este momento, y como mencionamos más de una vez, el Mangala Charana al comienzo al compartir Harikatha, tiene ese propósito básicamente, no solo ofrecer reverencias, invocar bendiciones, sino rendir el propio ego falso de uno, ¿no?, y aspirar a no ser uno el que hable básicamente, ¿no? Y obviamente varias veces eso ocurre, como siempre digo, y uno siente algo extraordinario acaba de pasar por mí, acabo de decirlo, fue muy interesante, pero no fui yo, no fue mi autoría, y allí uno más bien se va a sentir sumamente pequeño, ¿no? Hay que estar muy, muy desquiciado para adueñarse de algo que explícitamente no fue la autoría de uno, ¿no? Entonces, volviendo a la frase, lo cual es, sea quien fuera el autor, en última instancia sabemos quién es, amistad entre Vaishnavas es un constante y recíproco intercambio de siksha. Es una manera, sí, es una forma interesante también de versionar la famosa instrucción que Srila Rupa Goswami da en su cuarto verso del Upadeshamrita. Dadati pratigrinati guhyamakyati prichati bhukti voyati chaitva sabvidam pritilakshanam. Allí él habla de 6 intercambios de afecto entre Vaishnavas, y 2 de ellos, además de dar y recibir regalos, dar y recibir prashadam, son
revelar la mente de forma confidencial e indagar confidencialmente. En otras palabras, eso quiere decir compartir realizaciones que uno tenga en confianza y escuchar las realizaciones de otro en confianza. Otra forma es decir intercambio de siksha, ¿no? No necesariamente intercambio de siksha significa me siento en la vía sasana, tú vas al suelo y te voy a instruir y tú eres el instruido, ¿no? Sino es compartir inspiración, nutrir mutuamente el proceso de cada cual desde las realizaciones que a cada uno le están llegando, ¿no? Porque un devoto superlativo puede estar asociándose con un devoto novato, pero ese devoto novato puede ser plenamente sincero y estar recibiendo realizaciones correspondientes a su etapa. Y un devoto superlativo, al ver eso, al interactuar con eso, él va a haber nutrido su propio proceso al ver eso, aunque esas son realizaciones que el otro devoto tuvo tiempo atrás quizás, pero no deja de ser algo que nutre el proceso, que confirma, que inspira, que conmueve, etc. Krishna mismo, también el Bhagavad Gita, en el segundo verso del Chatushloki del Gita, él describe otra manera muy, muy linda de qué es sadhu sangha, ¿no? Él dice, Machita mat gata pranabodayanta parasparam katayantas shamam nityam tushyanti charamanticham. ¿No? Entonces, él habla de qué hacen los devotos al reunirse entre sí. Y él dice, mutuamente se nutren unos a otros al iluminarse entre sí, hablando siempre acerca de mí, ¿no? Con sus mentes, corazones absortos en mí. Obviamente, ¿no? Está dando un estándar de elevado sadhu sangha, pero sea el nivel de sadhu sangha, sea el nivel de sadhu que uno pueda ser ahora, por gracia de los sadhus, uno debe aspirar a esa dirección. Entonces, a eso podríamos referirnos con un constante y recíproco intercambio de siksha, ¿no? Lo que mi Guru Maharaj llamaría en inglés create a teachable moment, ¿no? Lo cual en español se traduciría como crear un momento propicio para la enseñanza. Y de vuelta, eso no solamente tiene que ver con alguien que está dando una clase, ¿no? Alguien que va a exponer Harikatha, sino a que eso se vuelva un estilo de vida, a que eso se vuelva un medio ambiente en el cual uno se sitúe, en el cual uno se rodee, en el cual yo conviva o me relacione con otro de tal manera en donde ambas partes estamos continuamente aprendiendo del otro y enseñando al otro, aunque nadie va a situarse en el ego de yo te voy a enseñar, más bien ambos van a decir estoy aprendiendo. O si hay honestidad, si hay sinceridad, si hay humildad, sobre todo eso va a permitir, no va a presentar los obstáculos que suelen impedir, ¿no? Este constante recíproco intercambio de siksha, este constante muestra de amistad, ¿no? Porque en otras palabras, ¿qué es lo mejor que yo le puedo dar a un Vaishnava? ¿Cuál es la mejor manera de mostrarle mi afecto? Dándole Krishna, dándole conciencia de Krishna, nutriendo su propio proceso devocional, entregándole siempre de mi parte, ¿no? Mi compromiso personal, la relación con el Vaishnava es de mi parte entregar la verdad, siempre decir la verdad con una actitud compasiva y bien queriente. Esa es la mayor muestra de afecto que le puedo dar a alguien. Y lamentablemente algunas personas no están dispuestas a ver eso como afecto, más bien lo sienten como un ataque, ¿no? Porque la verdad a muchas personas no les resulta muy gustosa, ¿no? Tenemos que estar interesados en la verdad. Pero obviamente estar interesados en la verdad también significa estar dispuestos a presentar la verdad de forma, como digo, bien queriente, compasiva, ¿no? Porque también en el nombre de decir siempre la verdad uno puede terminar, ¿no? Tomando el látigo y supuestamente, ¿no? Siendo muy transparente y honesto, pero no considerando muchos elementos, ¿no? Entonces, sí, la relación entre los practicantes debe darse en ese marco, ¿no? O sea, ese es un compromiso que tenemos entre todos para lo que es el proyecto de comunidad Vaishnava, ¿no? Y por comunidad Vaishnava no me refiero necesariamente a una misión, a un templo, a un lugar físico, sino al proyecto de crecer en sadhu sangha, ¿no? Cuando nos vemos, cuando nos encontramos, cuando pensamos en uno al otro, cuando lo ve, cómo yo veo al otro, cómo pienso el otro, cómo siento en relación al otro, que todo eso se dé en un marco que obviamente, como bien dice la pregunta, está ligado a lo que ya venimos hablando, que todo eso se dé en un marco de continuo aprendizaje. Si la hacía Maharaj diría, en esta escuela somos estudiantes para siempre. Entonces, en la medida que nos posicionemos como tales, todo va a fluir alegremente, por decirlo así. Va a haber pruebas, va a haber situaciones, desde ya como siempre las hay, estamos
en el mundo material y mientras nos mantengamos por estos lados siempre va a haber algún obstáculo, alguna cuestión, pero no va a pasar a mayor, ¿no? A mayores. Ahora, si nosotros mismos presentamos los obstáculos, ahí es donde el problema suele ser más complejo. Si nosotros mismos no nos posicionamos de la manera en que estamos hablando aquí, no nos disponemos a aprender del otro, no nos disponemos a apreciar el aspecto sustancial de la otra persona y separar la relatividad ordinaria que pueda seguir allí aún, si no nos disponemos a ser humildes en el vínculo, a sentir la necesidad de dar y de recibir en un marco de amistad y de confianza, obviamente nosotros mismos vamos a ser los principales obstáculos. Y si de la otra parte tampoco hay una disposición a eso, más obstáculos. Y obviamente esto no es blanco o negro, uno puede estar dispuesto en un 75% y hay un 25% todavía presta oposición. Eso es parte del proceso de ser sadhakas y de refinar nuestra condición como sadhakas, ¿no? Y cada vez que pisamos el palito, como quien diría, que cometemos ciertos errores en esto, deberíamos sentir un dolor, deberíamos sentir un arrepentimiento, deberíamos aprender, deberíamos tomar conciencia. Y si el otro es el que se equivoca, deberíamos nosotros igual aprender algo de eso. Y como digo, si estamos bien parados, vamos a estar aprendiendo siempre de todo. Y cuando uno hace las cosas bien, van a venir realizaciones a uno y eso va a aprender. Cuando el otro hace las cosas bien, van a ir esas realizaciones que van a ser compartidas y van a nutrir mi proceso. Cuando yo me equivoco, no hago las cosas bien, debería aprender de eso también, especialmente de mis errores. A veces cuando las cosas salen todas demasiado bien, sutilmente uno puede hasta terminar vanagloriándose de la manera equivocada sin ver la gracia de Krishna. Entonces, cuando yo me equivoco también debería aprender algo. Y cuando el otro se equivoca, también debería aprender algo. Entonces, debería mantenerme en un estado de continuo, como digo, aprendizaje, continuo siksha, de vuelta. Siksha quiere decir ese espíritu. Somos eternos estudiantes, estamos aquí no hay límite para el progreso, entendamos este punto. Estamos lidiando con el infinito. Entonces nunca deberíamos acostumbrarnos a pensar de manera conformista, ¿no? Ya casi llego, ya lo entendí todo, ya no necesito volver a escuchar esto. Estamos lidiando con Shastra, con la revelación. Revelación quiere decir, continuamente se va a revelar algo nuevo. No es que, no, ya leí el Bhagavad Gita, como si fuera un libro estático y no extático, es dinámico. La revelación es un principio que está en continuo movimiento, por lo tanto, siempre puedo abrir el mismo libro en la misma página y siempre hay algo nuevo que se está actualizando en sí mismo allí. Entonces, debo acostumbrarme a concebir la práctica y la vida en sí mismo en esos términos. Eso realmente significa somos eternos estudiantes. No solamente una frase romántica que suena linda y la voy a subir a Twitter, ¿no? Sino, como dice en inglés, walk the talk, ¿no? Caminar lo que estoy hablando, vivir el precepto a través de mi propio ejemplo. Entonces, y obviamente eso en las relaciones con otros, con los Vaishnavas, es puesto a prueba. Pero básicamente esa sería la lección, ¿no? Y esa es la mejor manera que yo le puedo mostrar, como dice esta frase, mi amistad al Vaishnava, ¿no? Mi amistad al Vaishnava, mi actitud de servicio, no significa necesariamente hacer cosas en todo momento, ¿no? Sino en todo momento, sí, como dice aquí, constante, me encuentro dispuesto a aprender, a crecer, a avanzar. Eso es humildad. Tengo la humildad suficiente como para aceptar, ¿no? No es suficiente lo que adquirí hasta ahora, ¿no? Siempre se puede más. De vuelta, ¿no? Nunca es un lugar de paranoia, pero sanamente abriéndome a ese horizonte, digamos así, ¿no? Entonces, y no sé, uno, por ejemplo, contempla el Gaura Lila, ¿no? Siempre es muy recomendado eso, ¿no? Uno estudiar Chaitanya Charitamrita, por ejemplo, el Chaitanya Bhagavat. Y uno va viendo, ¿no? Como los seres perfectos, los siddhas de Golok Vrindavan, Rupa Manjari, Lavanga Manjari, Lalita, Visakha, Subal, Sridham, etc., Radha Krishna, aparecen en el Gaur Lila en la forma de sadhakas, de practicantes, ¿no? Y entre otras cosas, además del humor del Lila, para darnos un ejemplo, un referente a nosotros, ellos se comportan como sadhakas y por momentos parece ser que atraviesan a diferentes etapas que un sadhaka tiene que atravesar, aunque ellos son almas eternamente liberadas. Entonces ellos nos muestran
el alcance último de ser un sadhaka. ¿Cuál es la manera perfecta en la que uno como sadhaka debería comportarse en todo el sentido de la palabra? Uno tiene que observar, prestar mucha atención cómo este Gaura Lila se va desplegando, cómo los Vaishnavas se relacionan entre sí, cómo se tratan, ¿no? Cómo sirven Prasadam, cómo lo honran Prasadam, cómo se respetan los unos a los otros, cómo se dirigen. No como algo de imitar superficialmente, pero también como dice mi Guru Maharaj, la imitación de algo bueno es algo bueno. En un comienzo uno se inspira con algo y en un punto lo imita. Sadhana Bhakti en un sentido es una forma de imitación. No como algo malo, de vuelta, existe la imitación negativa también, pero una imitación en el sentido de que me inspiro con algo, trato de seguirlo aunque todavía no poseo la plena realización y sentimiento y en un punto es algo externo y esa es muchas veces la condición paradójica del sadhaka, ¿no? Uno puede sentir, no siento nada, es superficial lo que estoy haciendo, es un show, pero al mismo tiempo quisiera alcanzarlo, pero siento que por fuera presento algo, pero por dentro mi mundo interno todavía aparecen cosas completamente dislocadas, ¿no? Y alocadas en relación al ideal que tengo, ¿no? Y naturalmente uno se siente incluso a veces avergonzado para consigo mismo, pero no quiere decir que uno sea un hipócrita, tampoco quiere decir que el proceso no esté funcionando. Simplemente quiere decir que estoy empezando a experimentar el contraste entre la entrada del Bhakti a mi vida y lo que todavía persiste allí como parte de mi identidad material. Y obviamente es un contraste considerable, pero eso debería dar lugar idealmente a un sano arrepentimiento y a una profunda esperanza de la gracia, de cómo la gracia del Bhakti está afectando mi vida y con el paso del tiempo la esperanza va a terminar triunfando y voy a desarrollar una fe cada vez más fuerte y profunda de que de que nada de esto es un engaño, ni el proceso, ni tampoco uno, ¿no? Si uno es sincero, uno no se va a estar engañando, entonces hay que seguir adelante. Entonces, en el Gaur Lila vamos a ver eso, ¿no? Observando el Gaur Lila se encuentra una... Y obviamente, ¿por qué enfatizo el Gaur Lila? Porque nosotros de alguna manera nos encontramos participando en una extensión de ese Gaur Lila, ya que el Gaur Lila, el Sankirtan Lila de Mahaprabhu representa el Yuga Dharma para esta era de Kali. Somos habitantes de la era de Kali, por lo tanto, tenemos que ver con el proceso para esta era y con el lila que entrega ese proceso, que es el Gaur Lila. Entonces, la experiencia de nosotros como sadhakas es una extensión del ejemplo de los sadhakas perfeccionados que los asociados a Mahaprabhu dan en el Gaur Lila. Entonces, nosotros estamos intentando reproducir el ejemplo que ellos nos regalan. Por eso es muy importante estudiar la vida y obra no solo de los asociados directos de Mahaprabhu, también desde ya, pero de los diferentes miembros del Guru Parampara, nuestros Purvacharyas, ¿no? Porque a través de su vida, obra, ejemplo, todo eso pone las cosas muy claras, muy en contexto, nos ayuda a ver dónde estamos, dónde queremos estar, dónde están ellos, da mucha inspiración. Y bueno, gradualmente tratamos de reproducir todo eso en la práctica, en nuestra relación con los Vaishnavas. Como digo, en un comienzo será un poco más imitativo, será un poco más superficial, será un poco más, todavía quizás no motivado de la manera más elevada y pura, será sostenible por un momento y después se nos va a las manos. Es parte de vivir la experiencia de ser un novato en cualquier cosa, pero gradualmente la gracia misma de ese intento sincero nos va a ir empoderando y capacitando para incurrir en un sadhusanga cada vez más profundo y eso no tiene límite, como decimos, ¿no? Krishna Prem Janme Tenho Punar Mukyanga, Krishna Bhakti Janma Mulha y Sadhusanga, dice Chaitanya Charitamrita. Krishna Bhakti es la raíz de Sadhusanga, perdón, es la raíz del Bhakti, que da nacimiento a la vida, a la experiencia devocional, pero incluso al haber alcanzado la meta última, Krishna Prem, amor divino, Sadhusanga sigue siendo crucial, fundamental, importancia allí. Por lo tanto, no hay fin al desarrollo de eso, ¿no? Algunas ideas siempre se puede decir más, si no hay límite, ananta kata, rasasya. Pero bueno, hay una pregunta más, que quizás con esta pregunta tal vez estemos culminando, ya que es la última que figura aquí. La pregunta de Kali Yuga Pavana Das. Justamente estamos hablando de Mahaprabhu, así que tenemos aquí a Kali Yuga Pavana, al redentor de la era, Mahaprabhu. Obviamente aquí está haciendo la pregunta Das, al sirviente de Sriman Mahaprabhu. Dice,
quisiera preguntar acerca de las formas de Krishna en sus distintos tipos de lilas íntimos. Por ejemplo, se dice que Shyam y Madhava son formas de Krishna en pasatiempos íntimos, pero me gustaría que se profundizaran sus diferencias. Pues no estoy muy seguro a qué se refiere la pregunta en el sentido, por ejemplo, aquí se dice que Shyam y Madhava son formas de Krishna en pasatiempos íntimos. ¿Quién dice? ¿Qué dice? Es importante que a la hora de hacer una pregunta uno se acostumbre a contextualizar los puntos que uno presenta, ¿no? En tal libro, tal verso, o al menos una idea general, quién lo dice, para poner un poco en contexto el marco de la pregunta, ¿no? Porque también varias veces me dicen, no, un devoto me dijo que tal cosa, y a veces pues una idea disparatada, que no digo que esta es una idea disparatada, pero a veces un devoto me dijo, y a ese devoto le dijo, y a ese devoto le dijo, y el punto, lo que le dijeron era que, como dijimos, ¿no? Que si uno no sigue Chaturmasya, no es un bhakta. Así. Ahora, en este caso, ¿no? Por ejemplo, Shyam, Madhava, no necesariamente son formas de Krishna en pasatiempos íntimos, aunque pueden serlo, ¿no? También tratemos de acostumbrarnos a no pensar en formato blanco-negro. Shyam, Madhava son nombres que pueden ser aplicados a Vishnu en Vaikuntha. Así que no necesariamente únicamente exclusivo. Obviamente para uno como Gaudiya Vaishnav, al invocar esos nombres, eso va a tener un significado en particular. Y muchos niveles de significado en particular dependiendo la realización del devoto, la afinidad interna del devoto. Pero de vuelta, en otras sampradaya incluso, Shyam, Madhava pueden ser nombres de Vishnu. Uno a diario, al colocarse tila, pronuncia Om Keshavaya Namaha, Om Narayanaya Namaha, Om Madhavaya Namaha. Generalmente todos estos nombres son nombres de Vishnu. Madhava. Madhava quiere decir, de vuelta, un nivel de aplicación. Después vamos a ir al lente subjetivo Gaudiya. Pero en términos generales el nombre Madhava significa Ma-dhava. Dhava significa esposo y Ma significa Lakshmi, la diosa de la fortuna. ¿Quién es el esposo de Lakshmi? Lakshmipati Srinarayan en Vaikuntha. En un sentido uno puede decir, no tiene mucho que ver con Krishna en su lila íntimo. En un nivel, obviamente. Y Shyam similar. Shyam se refiere al color, a la tez. Se acompaña a Krishna, pero Narayan tiene una tez similar. Si uno presta atención, ¿cuál es el color de la tez de Narayan? Shyam. No es verde, no es blanco, negro, lo que fuere. ¿No? Es una tez azulada, negruzco azulada, etc. ¿No? Shyam es un color específico, no es ni negro ni azul. ¿No? Está el color como el de la nube oscura, muchas veces se da ese tipo de negro azulado, etc. Entonces también se puede aplicar a Narayan. Y hay otros avatars que también poseen ese color. Varahadev, también su tez es Shyam. La tez de Yashoda es Shyam, como mencionamos la otra. La tez de Arjuna también es Shyam, aunque a veces se los ilustra con otro color. Entonces, eso por un lado, ¿no? Para que quede en claro la idea. Ahora, yendo a la aplicación de estos nombres en relación a lilas íntimos, yo no limitaría estos nombres como formas de pasatiempos íntimos, sino más bien diría todos los nombres incluso de Narayan, toman una forma íntima para aquel que tiene esa psicología. ¿Me explico? O sea, uno puede decir, bueno, Shyam y Madhava son nombres de Narayan que se aplican a pasatiempos íntimos, o un devoto puede decir, todos estos son nombres de Krishna en pasatiempos íntimos que también se refieren a Narayan en un sentido secundario. Dependiendo la realización de cada cual, ambas cosas son posibles. Pero al mismo tiempo, al menos estos nombres en particular, yo diría que hay ciertos otros nombres que en un sentido son más exclusivamente referidos a pasatiempos íntimos de Krishna, ¿no? Y también no sé qué se entiende por lilas íntimos, porque en un sentido estrictamente hablando, todo lo que acontece de Vrindavan hacia adentro es íntimo, está caracterizado por la idea de intimidad, ¿no? Madhurya, en un sentido Madhurya, más allá de referencia al humor romántico, tiene que ver con dulzura, y dulzura tiene que ver con intimidad. Intimidad tiene que ver con ausencia de Aishwarya, en el sentido de nadie en Vrindavan ve a Krishna como Dios, todos lo ven como amigo, amante,
pequeño, lo que fuere, pero hay una cercanía, una intimidad. En un sentido también podemos decir, todo lo que acontece en Brindavan es un lila íntimo. Brindavan es una morada íntima, confidencial. No es generalmente muy conocida, muy accesible. Generalmente la idea de la mayoría de las personas es, o Dios no existe. Si vamos al hinduismo, muchos pueden tener una concepción politeísta, otros en gran parte van a tener una concepción impersonal, monista, Advaita, Vedanta, todo es Brahman. O si vamos a un concepto teísta, la idea general de la mayoría va a ser Vishnu, Narayan, Dios, ¿no? De manera explícita en Vaikuntha, ¿no? Entonces, por encima de todo esto tenemos Vrindavan, Vaikuntha Van, el bosque de Vaikuntha, que es un sitio muy confidencial. Entonces, a lo que voy con esto es, tratemos de entender esto, ¿no? De acostumbrarnos también, de no acostumbrarnos a, a Brindavan en el sentido de perder la apreciación de lo íntimo y del extraordinario nivel de intimidad que hay en Brindavan en términos generales, ¿no? Obviamente uno puede progresar y hablar de, no sé, los lilas conyugales, pasatiempos íntimos de Sri Radha y Krishna, las gopis, como íntimo, como en nuestro idioma uno puede decir, tal persona tuvo intimidad con tal otra, ahí se va a referir a algo más de orden erótico, si se quiere. Pero en un sentido general, todo en Brindavan es íntimo, ¿no? Confidencial. Entonces, como digo, y a la hora de hablar de incluso algo, y para cada devoto, ¿no? Un devoto en Vatsalya va a tener ciertos nombres en particular ligados a su sentimiento, y eso va a ser especialmente íntimo. Para alguien en Sakya, similar, o un mismo nombre va a tomar diferentes formas dependiendo el raza, dependiendo la afinidad de cada devoto. El mismo nombre va a pasar a significar algo distinto para cada devoto de acuerdo al lente subjetivo con el que ellos están viendo a Krishna. Entonces, si esta pregunta tiene que ver con lilas íntimos en el marco de Madhurya Rasa, en el marco del vínculo conyugal entre Krishna y Sri Radha, sí, Syam y Madhava son nombres que obviamente están allí presentes, con un significado más aplicable a ese entorno, a ese tipo de relación en particular. No tanto formas de Krishna, ¿no? Aunque también uno puede decir, bueno, sí, Krishna va tomando formas de acuerdo al amor de sus devotos, etc. Pero, no sé, por ejemplo, Madhava. Madhava significa, como digo, el esposo de la diosa de la fortuna, aunque también, como dijimos, Ma es Lakshmi, pero la forma original de Lakshmi es Sri Radha. En ese sentido uno puede decir, bueno, Krishna es el esposo de Radha, aunque obviamente en un sentido técnico Krishna no está casado con Radha, su relación no es Swakiya. En el Golok Brindavan al que aspiramos nosotros, ¿no? Aquí viene otro tema, ¿no? Que Golok Brindavan tiene una sección interna, Antar Mandal, y una sección externa, Bahir Mandal. Vishwanath Chakravarti Thakur describe esto. En la sección externa, los pétalos, llamémoslo así, Brindavan es descrito como un loto, los pétalos externos de ese loto, el devoto que practica Raganuga Bhakti con cierta mezcla de Aishwarya y mantiene esa Aishwarya va a ir a parar a esos pétalos externos de Brindavan, en donde Radha y Krishna están en Swakiya, están casados entre sí, ¿no? Y uno los va a adorar en esos términos. Pero no es la meta del Gaudiya Vedanta para aquellos que aspiran a este tipo de relación, ¿no? Sino más bien para Kiya. Pero en un sentido metafísico, podríamos decir, Radha y Krishna se pertenecen uno al otro. En realidad, algunos son una misma persona, estrictamente hablando, ¿no? En términos metafísicos, Radha y Krishna son uno. En Tattva, Radha y Krishna son uno. En Bhava, en Rasa, son dos. El absoluto toma dos formas con el propósito del intercambio amoroso, pero estamos hablando de una misma alma en dos cuerpos. Hasta un punto esto es algo que podemos capturar en nuestra lógica, no traten de hacerlo. Entonces, en un sentido más profundo, Madhava también tiene que ver con Krishna en relación a Madhu, y Madhu tiene que ver con miel. Entonces muchas veces el corazón de Sri Radha es considerado como un loto, el rostro de Sri Radha es como una flor de loto, ¿no? Y Krishna es comparado a un abejorro, ¿no? El abejorro de Vrindavan.
quien va a beber el néctar, ¿no? El polen de la flor de loto. Si hablamos del rostro de Sri Radha, se refiere a, podemos decir, incluso a besar a Sri Radha. Diferentes expresiones que obviamente no considero que sea el momento para uno hablarlas abiertamente, porque ciertos temas de carácter confidencial de la interacción amorosa, el servicio entre Radha y Krishna, eso no es algo para compartir en detalle de manera pública, sino únicamente de forma privada en caso de existir el adhikar, ¿no? La elegibilidad de ambas partes para tocar el tema, sino no es algo que es promovido, ¿no? Sugerido en nuestra escuela. Pero en pocas palabras, Shyam es un nombre de Krishna, puede ser un nombre de Radha cuando la A última es larga, ¿no? Un nombre de Sri Radha y Krishna es Shyam, Radha y Krishna. Y así, ¿no? Diferentes posibilidades, pero no es que, como digo, no sé si igual luego me quieras aclarar de dónde lo escuchaste o se dice que, o sea, en qué marco, porque al yo saber si hay un contexto en particular, eso también quizá me ayuda a mí a la hora de intentar responder la pregunta, porque tal vez se refiere a un verso o a algo que alguien dijo en un determinado perímetro. Entonces, teniendo eso en cuenta, uno puede ir a algo más puntual a la hora de responder. No sé si tienes algo para decirme al respecto, para Viva Pavana, puedes tomar la voz o responderme por escrito si estás allí. Pero si no, como digo, en términos generales, la idea sería la que acabo de compartir. Todos los nombres, todos los nombres, obviamente hay nombres generales del absoluto, como Bhaktivinoda Thakur hablaría de nombres primarios y secundarios, ¿no? El Harinam Chintamani. Mukhyanam, Gaunanam, nombres secundarios serían el absoluto, Brahman, Paramatma, ¿no? Eso no son nombres íntimos en Vrindavan. Y luego está, dentro de Mukhyanam está Madhurya y Aishwarya, ¿no? Nombres que indican más Aishwarya y Madhurya, pero dentro de Madhurya, incluso, como digo, en Vrindavan, nombres que generalmente pueden estar ligados a Aishwarya, a Vishnu. Vishnu quiere decir omnipresente, omnipenetrante. Eso puede verse también en el marco del amor íntimo en Vrindavan, ¿no? Krishna está omnipresente en la vida de sus devotos, etc. Hari, ¿no? Hari es el nombre favorito de los Brajavasis. Hari significa aquel que quita, pero muchas veces es un nombre de Vishnu, de Dios, aquel que quita que todos los obstáculos en la vida, aquel que le adora. Así que vamos a adorar a Dios para librarnos de obstáculos. Por los Brajavasis, aquel que quita, que dice aquel que roba el corazón. Y los Brajavasis están continuamente experimentando eso. Entonces, aman llamar a Krishna de esa manera. Entonces, este es un punto, ¿no? Entonces, acostumbrémonos y me parece eso es incluso más profundo e íntimo, tratar de ver cómo todos estos nombres de Bhagavan pueden ser adjudicados, tener su aplicación en el marco de un tipo de afecto íntimo como el que se encuentra en Vrindavan. Así que bueno, algunas ideas sobre esta pregunta y ya estamos más o menos sobre la hora. Vamos, yo creo, a dejar aquí, así que muchísimas gracias a todos, como siempre, por su tiempo, participación, preguntas, y nos estaremos viendo más tardar el próximo domingo. Srila Gurudev ki jai, Shriman Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Shri Ekadasi ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premananda Haribo.